Y para ampliar este tema vamos a hablar con un economista, con Nicolás Boskin, a quien tenemos en contacto. Nicolás, en principio saludarte y agradecerte este tiempo. Y escuchando recién al presidente Javier Milei, lo que anunció respecto a los números que dio a conocer el INDEC, ¿qué pensás de esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. No, pienso que es un discurso muy perverso, porque está planteando una evaluación del dato de diciembre, a partir de comparar el dato efectivo, el dato que no está disputado, es decir, el dato por suerte no estamos en épocas en las que estemos discutiendo la veracidad de los datos del INDEC, pero lo damos por válido, cosa que está bien, pero lo compara con un hipotético 45% que se inventó de no sé dónde, porque lo que hace simplemente es extrapolar el 10% semanal, que es el que había medido la Secretaría de Política Económica de la gestión anterior en la primera semana de diciembre, que daba cerca de 10%, y eso se daba, bueno, entonces esto tendría que terminar siendo un 45%. Cuando las expectativas de mercado, el REM, que es un relevamiento que hace el Banco Central sobre la base de lo que distintas consultoras estiman, ya después de eso y ya, digamos, con el resultado de las elecciones y con gran parte del programa económico de Milei publicado o conocido, daban 17-18% de inflación esperada para diciembre. Con lo cual, el 45% que dice Milei en ese fragmento es un invento que se lo inventan únicamente para poder justificar y decir que 25% es un buen número, cuando 25% es el peor número mensual que tenemos desde el año 91, y sobre todo es un número que no está compensado de ninguna manera con políticas de ingresos. Eso es lo peor de todo. No solamente que es la inflación más alta de los últimos, desde el año 91 hasta hoy, de los últimos 33 años, sino que además no tiene ningún tipo de compensación en términos de política de ingresos. No hubo anuncios para jubilados, salvo un pequeño bono para algunos. No hay novedades sobre paritarias. No hubo novedades sobre políticas de contención social, más allá de lo que anunció Caputo en la primera semana del gobierno, de la duplicación de los montos de la asignación por hijo, pero no mucho más que eso. Que de hecho se ven afectadas por la inflación, esa duplicación por de los eso, montos. entonces, estamos hablando de un 25% de inflación mensual sin política compensatoria, sin convocatorias de paritarias, sin aumento del salario mínimo. No se convocó el Consejo de Salario para discutir el salario mínimo que debería subir, porque con el salario mínimo también aumentan algunos planes sociales. Con lo cual, esto que plantea Milei de decir es un éxito porque íbamos para el 45, o sea, está inventando un escenario que se le ocurre a él solo para justificar su resultado de 25 como si fuera bueno. Es vivir en una mentira, vivir en una lógica por eso muy perversa, de justificar como bueno un resultado que es malísimo. Claro, y que todos los días uno lo ve cuando sale a la calle, cuando habla con la gente, la preocupación que expresan. ¿Y este número que se da a conocer, hay que adjudicárselo a este gobierno o también tiene que ver la gestión anterior? Yo en eso soy bastante... Mi planteo es el siguiente: no hay que adjudicárselo a ningún gobierno per se. Quiere decir, la inflación es un fenómeno del país, el país tiene esta inflación, son los precios del país los que tienen este aumento, y las causas son múltiples. ¿Sí? Hay muchos elementos para entender por qué llegamos a esta inflación. Entonces, yo creo que un problema que tenemos como sociedad es que tendemos a priorizar, mirar la inflación del lado de las culpas más antes que del lado de las causas. Quiere decir, nos preguntamos por de qué es la culpa y no cuáles son las causas. Porque de qué es la culpa nos permite configurar desde el análisis de la inflación un discurso político que puede ser efectivo. Entonces, es culpa del gobierno tal, entonces lo construimos un tipo de discurso político. Claro. Si decimos, es culpa del otro gobierno, entonces esa pregunta me parece que es una pregunta que nos hace perder más perspectiva que la que nos permite ganar. Obviamente hay políticas económicas implementadas que tienen resultados. Entonces uno puede decir, mirá, la devaluación que hizo del tipo de cambio oficial Caputo, que llevó el dólar oficial de poco menos de 400 a 800 pesos a los pocos días de asumir el gobierno, ese aumento, esa duplicación del tipo de cambio nominal oficial, obviamente genera un salto de precios. Eso está clarísimo. La liberación de algunos precios, como el de las naftas, por ejemplo, obviamente genera salto de precios porque son insumos básicos. El dólar y la energía son insumos básicos de todos los otros precios, con lo cual es lógico que van a subir. Bien, En ese sentido, hay una responsabilidad en el sentido de que hay una política que claramente genera eso. Ahora, obviamente,
este 211% del año, este 25 de diciembre, se monta sobre una inflación acumulada que viene desde la salida de la pandemia en una escala creciente, ¿no? 50% en 2021, 90 y pico en 2022, más de 200 en 2023. Entonces, es un proceso largo donde hay, en todos los casos, responsabilidades de los distintos gobiernos, pero sobre todo lo que tenemos que preguntarnos son cuáles son los fenómenos estructurales que están llevando a esta situación. Plantear, como está planteando el gobierno ahora, que esta inflación es culpa del gobierno anterior, le agrega a esa perversión. No solo porque vuelve a poner la discusión sobre quién es la culpa de la inflación, que es una pregunta que no tiene sentido, que políticamente tiene sentido porque es efectiva, pero que académicamente es irrelevante, sino que además es mentira, porque está claro que la devaluación del tipo de cambio que se hizo el 14 de diciembre claramente tiene un efecto importantísimo sobre los precios, que es algo que el propio Milei ha dicho toda la vida y ahora de repente que es presidente deja de decirlo. Bien, Nicolás, viste que, bueno, como hablábamos, los números fueron 25,5%. En algunos productos se ve reflejado ese tipo de valor, pero hay otros aumentos, otros precios que tienen entre 30 y 50%. Hay cosas que no se entienden o no se condicen. ¿Esto tiene que ver con una especie de especulación o por qué sucede? Bueno, los precios se mueven de diferente, no todos los precios se mueven igual en general, hay muchos mecanismos para fijarse precios. Yo en general diría, los precios de los productos primarios de verdulería, por ejemplo, no hay que mirar demasiado porque hay mucha estacionalidad. Digo, mirar el precio de las cerezas, y cerezas pueden subir o pueden bajar, y si vamos a comprar cerezas dentro de 2 meses van a estar carísimas porque casi no hay. Digo, con los bienes, con las verduras y las frutas hay mucha estacionalidad y una semana a otra suben o bajan. Del resto de los bienes, efectivamente, los cronogramas de aumentos han variado mucho, depende del grado de regulación que haya, depende del grado de competencia que haya, depende de un montón de cosas. Efectivamente, los precios relativos en Argentina manifestaban mucha diferencia respecto a otros países. Argentina venía teniendo muy baratos algunos servicios públicos por el impacto de los subsidios, muy barata el combustible, en comparación, por ejemplo, con otros servicios, o por ejemplo con los textiles, que siempre fueron muy caros, digo, comparado con el resto del mundo. Por ejemplo, Argentina tenía ropa más cara y nafta más barata que Chile, por ejemplo, digo, algunos precios. Obviamente, en este mar de reformas, esos precios relativos van a moverse, van a cambiar, y obviamente estamos en una situación de alta inflación. La alta inflación también genera muchísima incertidumbre, porque no solo tenemos una inflación alta, tenemos una inflación incierta, no sabemos cuánto va a ser la inflación. Perdemos noción de referencia a los precios, qué es caro, qué es barato nos parece extraño, no sabemos. Tenemos mucha dispersión de precios de un mismo producto en diferentes lugares. Como hay tanta inflación, un mismo producto, la misma fruta puede costar el doble en una verdulería que en otra, en la misma cuadra, y puede ser que viniendo la fruta del mismo proveedor. Con lo cual, obviamente esa situación de incertidumbre y con alta inflación nos genera dispersiones de precios que nos hacen pensar esto, un precio que no sabemos qué es barato y qué es caro. Y eso, obviamente, en esa confusión, en ese río revuelto, siempre hay pescadores que ganan, que suelen ser siempre los mismos. Nicolás, ¿vos crees que con estos números vamos camino a la famosa estanflación que el presidente Javier Milei plantea? ¿Cómo lo ves a futuro? Técnicamente estamos en estanflación hace rato, digo, en el sentido de entender que tenemos alta inflación y tenemos la economía estancada. 2023 fue un año de caída del producto. Es cierto, fue una caída del producto que estuvo motivada principalmente por el efecto de la sequía. La sequía más grande de no sé cuántas décadas, y que si uno descontara el efecto de la sequía, habríamos tenido en 2023 un año con un crecimiento muy limitado, pero crecimiento al fin. El escenario de estancamiento con inflación de alguna forma lo venimos manifestando en una mirada a largo plazo, porque la economía argentina está relativamente estancada desde el año 2011 en adelante, relativamente porque ha tenido ciclos de mayor crecimiento, ciclos de caída, no es que ha sido una planicie, pero en promedio hay estancamiento. Lo que se viene con Milei es mucho peor que una estanflación. Se viene una brutal recesión con inflación. Se viene una brutal recesión donde de hecho lo que puede llegar a pasar es que sea la propia recesión el único elemento que permita combatir a la inflación. La inflación va a ser combatida por la propia recesión. Nadie va a tener un peso para gastar y entonces los precios van a terminar conteniéndose porque nadie va a poder hacerlo, como sucedió, por ejemplo, en 2002. En 2002 tuvimos una devaluación enorme, ¿sí? El tipo de cambio pasó de $1 por dólar a 4, después bajó. Los precios subieron 40% en ese año, es decir, el dólar se multiplicó por 4 y los precios por 1,4 y los salarios por 1,1.
¿Eso qué quiere decir? Que hubo una brutal caída del salario real, pero los precios no subieron todo lo que podrían haber subido porque la economía estaba profundamente deprimida. Esta economía no está deprimida, tenemos el desempleo más bajo de muchísimo tiempo, tenemos una economía que se mueve. En ese contexto es razonable pensar que, que meterle un freno a la actividad sea una condición necesaria para poder generar estabilidad. Ese freno se va a dar con crecimiento del desempleo y con fuerte caída de los salarios. Lo que parece quedar claro acá, y es lo que el gobierno no termina de admitir, pero en los hechos es lo que está pasando, es que cuando hablan de inflación reprimida, cuando hablan de precios relativos desordenados, lo que están diciendo en realidad es que los salarios les parecen demasiado altos. Porque lo que están diciendo es que tienen que subir todos los precios, salvo los salarios. Con lo cual va a ser el salario el que funcione como ancla para la inflación. Evitando que los salarios suban, van a terminar conteniendo la inflación. Porque los salarios son un elemento central de los costos. Entonces, el proyecto económico que están manifestando es claramente una licuación de los salarios y buscar garantizar la estabilidad económica a partir de que la inflación se frene con la propia recesión, con la propia caída del consumo y esperando, soñando que empiecen a llegar inversiones que suplanten esa caída del consumo. Obviamente es un sueño muy ingenuo, utópico, claro, en el mejor de los casos, o nuevamente muy perverso en el más realista, porque es lo que ya ha pasado cada vez que hubo políticas de este tipo. Lo que tenemos que tener claro es que esto que está haciendo Milei ya se hizo muchas veces, no tiene nada de nuevo en la Argentina, y en ese sentido ya sabemos qué es lo que va a pasar porque lo hemos vivido. Nicolás, se vienen, bueno, lo ha anunciado el presidente, meses muy duros. Vos como economista, ¿cuál es la lectura que haces para salir de esta crisis que está atravesando la Argentina? ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Recién me contabas lo que quieren hacer o cuál es el planteo. ¿Qué es lo que se debería hacer? Entiendo que es muy complejo. Es muy complejo porque aparte seguro que el gobierno no piensa lo mismo que yo, está claro, entonces Claro. me cuesta pensar qué es lo que habría que hacer para salir. Me parece que es una pregunta muy compleja y te lo digo no por esquivarle el bulto, pero te lo digo de una forma más clara. Cualquier economista que te responda eso en un minuto te está mintiendo necesariamente. Porque la economía es compleja, hay muchas complejidades, en cada sector económico tiene particularidades que tienen que ser revisadas. Una de las cosas que tiene este gobierno es que piensa que todo se resuelve con un mismo modelito introductorio de oferta y demanda básico y que liberando el mercado todo se resuelve. Y hay especificidades de los sectores en términos tecnológicos, en términos de competitividad, en términos de sus relaciones sociales, laborales, cadenas de articulación entre sectores que son complejas, que requieren mecanismos de intervención específicos. Claramente una de las cosas que tenemos que hacer, y eso creo que coincidimos que todos los economistas, es potenciar las exportaciones. Hay un problema grave en la Argentina de falta de dólares, los ingresos de dólares genuinos tienen que ver con las exportaciones. Bueno, aumentemos el ingreso de exportaciones. ¿Cómo hacemos para aumentar sobre todo las exportaciones no tradicionales? ¿Cómo hacemos para exportar bienes industriales? ¿Cómo hacemos para exportar bienes altos en contenido tecnológico? Eso requiere un montón de trabajo en términos de competitividad, en términos de tecnología, en términos de articulación del sistema científico, por ejemplo, que es algo que el gobierno lo tiene totalmente olvidado. De hecho, está profundamente deslegitimado el sistema científico público por parte de este gobierno, y es necesario para articular la posibilidad de generar exportación de tecnología. Y eso es algo que necesariamente tiene que suceder. Obviamente también tiene que controlarse la inflación. No conozco un solo economista que diga que la inflación no es un problema. Ahora, la inflación es un problema, pero no es el único problema que tenemos. El principal problema que tenemos en Argentina hoy no es la inflación, es la pobreza. Y se vinculan porque obviamente cuando hay inflación, pero sobre todo cuando la inflación no viene acompañada por aumentos salariales semejantes, tiende a subir la pobreza. Durante estos últimos años, la inflación se movió relativamente a la par de los salarios registrados. Quiere decir, los que tienen trabajo registrado han tenido aumentos salariales parecidos a la inflación. Obviamente algunos sectores más, otros menos. Los no registrados tuvieron ingresos por debajo. Con este gobierno lo que se viene principalmente es un aumento de la inflación con salarios que no le van a seguir el ritmo, con lo cual los ingresos reales van a caer profundamente. Y además se ve un aumento del desempleo. Eso claramente es una forma de, en todo caso, controlar la inflación por la negativa, anclar el salario, o la apertura comercial, que lo que termina generando es el cierre de empresas porque no pueden competir en ciertos rubros, por ejemplo textil, juguetería, etcétera, con los salarios que se pagan en los países en los cuales se fabrican eso, por ejemplo
en países con salarios mucho más bajos como los del sudeste asiático. Entonces, recapitulando un poco, obviamente hay muchas cosas que hay que hacer en términos de un ordenamiento macroeconómico, tenemos el condicionamiento del Fondo Monetario, hay un montón de problemas estructurales de la economía argentina que no se han resuelto, hay un montón de problemas de legitimidad política de las medidas, digamos, tenemos un montón de elementos en el medio para hacer el análisis. Decir libremente, hay que hacer esto, que muchos economistas lo hacen, para mí es irresponsable. Porque para cada sector de la economía hace falta un tipo de herramienta diferente para pensar cómo hacer para potenciar las exportaciones, cómo hacer para aumentar la productividad, cómo hacer para mejorar las condiciones laborales. Claramente la estrategia del gobierno para todo eso es la desregulación del mercado de trabajo. Y eso está probado que no ha funcionado. Ha sido desastrosa la experiencia de reforma laboral en Argentina en esos términos. Entonces, en ese sentido, claramente lo que hay que hacer, diría yo, es más bien prácticamente todo lo contrario de lo que están haciendo. Por eso no es simplemente lo negativo, sino porque efectivamente lo que están haciendo es una lectura muy simple de las cosas. Y lo que hay que hacer es pensar en concreto cada sector, cada problemática, articulando mesas de discusión con los sectores, con los sindicatos, con los movimientos sociales, pensando una política más activa y no que la política económica venga en un mamotreto como un DNU escrito por no sabemos quién y diciendo que si estás en contra sos un argentino del mal, sin que te hayan dado ni siquiera la posibilidad de discutirlo, de debatirlo o de presentar algún tipo de objeción al respecto. Nicolás, muchas gracias, muy completo toda la información. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego.